Bueno, entonces, habiendo conceptualizado la forma de onda de tensión como dos trazos de rectas, ¿sí? Recuerden que en realidad este es un arco de sinusoide y este es una exponencial. Pero si el valor del capacitor es suficientemente grande, eh, podemos aproximar esos dos trazos de esa manera. Entonces tenemos las dos, tenemos la tensión máxima, la tensión mínima, el tiempo de conducción, de los diodos T2 y el tiempo de conducción o mejor dicho, de descarga del capacitor. Entonces, a la diferencia entre B1 y B2, usualmente se la llama ripple, pico a pico, tensión de ripple o rizado, que no es lo mismo que el factor de rizado, ¿sí? Una cosa es el ripple, se entiende con ripple la parte de la forma de onda que varía en el tiempo, y factor de ripple o factor de rizado es el número, ¿sí? Es la cifra o el factor de mérito que vimos anteriormente. Entonces, el ripple pico a pico, uno lo puede, bueno, es básicamente el delta BC, ¿sí? O la diferencia entre las de tensión en bornes de la carga, y eso lo podemos calcular a partir de la variación que sufre de carga el capacitor durante su tiempo de descarga, ¿sí? Entonces, eh, si nosotros consideramos que el valor medio de tensión en la carga, ¿sí? Es mucho mayor, el valor medio estaría, digamos, la tensión estaría el cero de tensión, si este es el eje de tensión y este es el eje de tiempo, el valor medio de tensión está por acá, es mucho más alto que el delta BC. Entonces, eso significa que aproximadamente la tensión sobre el capacitor es constante, ¿sí? El ripple es chiquito. En consecuencia, si nosotros tenemos una resistencia de carga conectada a esta tensión prácticamente constante, sobre esa resistencia de carga va a circular una corriente prácticamente constante. A esa le vamos a llamar IDC. Entonces, el capacitor durante el tiempo de descarga se va a estar descargando prácticamente a corriente constante, con lo cual obviamente, bueno, la pendiente, o mejor dicho, la evolución de la tensión en el capacitor va a ser una recta. Si un capacitor descargándose a corriente constante sufre una variación de tensión lineal. Eh, Ahora bien, ¿quién es T1? Y bueno, T1 es el ciclo completo de esta forma de onda menos T2, que es el tiempo de conducción de los diodos. Y la frecuencia de esta forma de onda es, dijimos, el doble, estamos considerando un rectificador doble onda, el doble de la frecuencia de red, o lo que es lo mismo, la mitad del periodo de la red, ¿sí? Entonces el T1 se puede calcular como la mitad del ciclo de red menos el tiempo de conducción de los diodos. Como los tiempos de conducción de los diodos van a ser relativamente cortos, porque el capacitor va a ser, va a mantener la tensión bastante constante, nosotros podríamos aproximar este número directamente como T red sobre 2, ¿sí? Porque este es muy chiquitito. Entonces, de esa manera uno puede calcular o estimar, mejor dicho, esto es una estimación, es un modelo simplificado, a la tensión de ripple pico a pico como la corriente continua que circula por la carga dividido 2 frecuencias de red por el valor del capacitor. Por otro lado, si uno quiere averiguar la tensión media, la tensión continua acá, componente media de tensión, esa componente de tensión va a estar en la mitad de este triangulito. Esto es un triángulo, ¿sí? Entonces lo que está en el medio, o sí, el valor medio de este triángulo, dado que el área de este triangulito es igual a este triangulito, está en el medio, ¿sí? Entonces uno puede calcular la tensión, la componente continua, como la tensión máxima menos la tensión ripple a pico dividido 2. Si uno reemplaza eso, reemplaza por acá,
Uno tiene eso y fíjense que, bueno, después lo voy a mostrar con más claridad, pero acá tenemos algo que se parece a una ecuación, a un Kirchhoff de tensiones, ¿sí? En donde hay una tensión que es el resultado de otra tensión menos algo que depende proporcionalmente de la corriente, ¿sí? Entonces, esto es como un Thevenin, como si yo dijera, bueno, esta es la tensión de salida de mi dipolo de Thevenin, esta es la tensión a circuito abierto, y esto es una caída debido a algo que se parece a una resistencia. ¿Por qué? Porque es algo que es proporcional a la corriente, es decir, mientras más corriente, más caída, y este número que está acá es constante. Entonces esto hace las veces de resistencia. Y esa resistencia equivalente, fíjense que es más chica a medida que este capacitor es más grande. Quiere decir que mientras más grande es este capacitor, más chiquito es este ripple pico a pico y menos se descarga el capacitor cuando yo le pongo una resistencia en la salida, ¿no? Bueno, volviendo al factor de zumbido, que acuérdense que era la cantidad de alterna dividido la cantidad de continua. Acá tendríamos que calcular el valor eficaz de esta forma de onda triangular. Bueno, eso lo pueden hacer por definición, obviamente. Les va a dar esto. Bueno, la particularidad que no depende ni de T1 ni de T2. Entonces, bueno, reemplazan el ripple pico a pico, bla, bla, bla. Hacen el reemplazo que corresponda. Y acá entonces el Z, el zumbido, va a ser este número, esta constante, por el periodo de red dividido la constante de tiempo del circuito, ¿sí? Quiere decir que mientras más grande sea la constante de tiempo, más lenta sea la descarga del capacitor, con respecto al periodo de red, más chico va a ser el zumbido, ¿sí? Acuérdense que el zumbido ideal de una fuente es 0, ¿sí? En cuanto a la regulación, tenemos, bueno, dijimos, la regulación mide cuán buena es la carga en términos, cuán bueno es la fuente en términos de qué pasa cuando yo la dejo en vacío y qué pasa cuando la cargo a plena carga. Plena carga significa su resistencia de carga mínima, ¿no? Entonces, si yo a este circuito, a ver, volvamos acá al circuito. Si yo a este circuito, a este o al rectificador doble onda, le quito la resistencia de carga, ¿qué va a pasar con la tensión? Y bueno, se va a cargar hasta el pico y no se va a descargar, porque el capacitor no tiene cómo descargarse. Entonces, si yo dejo este rectificador en vacío, la tensión en vacío va a ser ET máxima, ¿sí? Con ET máxima digo la tensión pico de la sinusoide. Entonces, volviendo acá, entonces la tensión vacío va a ser ET máxima. Y con la carga conectada, yo tengo en la salida de mi rectificador esto que estábamos calculando recién. Es decir, tengo el pico menos este término que depende linealmente de I de C. Bueno, esta I de C va a ser lo mismo que esto, es decir, la tensión media dividido la resistencia de carga. Y entonces ahora, si a ver, bueno, lo que quiero hallar es la tensión a plena carga para poder meterla en esta expresión. Haciendo los cálculos más tranquilo, uno llega a que la regulación es el periodo de red dividido 4 tau. Y nuevamente, esta
este número, el número ideal de regulación, cuando ocurre. Y bueno, cuando la tensión a plena carga es igual a la tensión de vacío, y eso significa regulación 0%, ¿sí? Y bueno, acá se ve que mientras más grande sea el capacitor o la constante de tiempo del circuito, más chico va a ser la regulación y más cerca del rectificador ideal voy a estar. Si uno grafica esta expresión, digamos, poniendo esto como si fuera una resistencia equivalente, lo que va a ver es que efectivamente, para la continua, ¿no? Esto es un circuito equivalente de continua. La tensión, a medida que aumenta la corriente de carga, la tensión arranca desde la tensión en vacío, ¿sí? Y disminuye linealmente, como si estuviéramos hablando de de un dipolo de Thevenin con una resistencia galvánica. Bien, y estimemos entonces la corriente pico. Esta es una parte, digamos, algo importante de los rectificadores, porque las corrientes pico que van a tomar, que van a circular a través de tanto de los diodos como de los capacitores, como de los secundarios del transformador, van a ser importantes. Entonces hay que ver cuál es el valor de corriente pico repetitiva que vamos a tener para dimensionar correctamente los diodos. Entonces acá la forma de onda de corriente del, eh, sobre el capacitor era un arco de sinusoide. Acuérdense que estaba aproximadamente 90 grados adelantada respecto a la tensión, y después una descarga corriente constante. Entonces acá lo que queremos ver es cuánto vale esta amplitud. Estrictamente, como va a haber, como la fuente de tensión que va a alimentar el rectificador no es una fuente de tensión ideal, sino que es un transformador en principio, y ese transformador tiene una inductancia de dispersión. Lo que va a pasar es que esa inductancia de dispersión no va a permitir un salto de corriente, ¿sí? Entonces esa parte de la forma de onda se va a suavizar y va a mostrar, si uno lo mira en el osciloscopio, va a ver una cosa parecida a esta, ¿sí? Lo cual nos va a permitir aproximar este pulso, ¿sí? Con una eh, con un primer análisis, este pulso como un pulso rectangular. Entonces, ¿qué pasa con ese pulso rectangular? Y bueno, este pulso rectangular, mejor dicho, esta forma de onda tiene que tener valor medio nulo. Acuérdense que es la corriente por el capacitor. Entonces el área arriba de esta curva va a tener que ser igual al área abajo de esta curva. Entonces, ¿qué significa eso? Y bueno, estamos diciendo que si esta es I de C y esa se multiplica por el tiempo de descarga del capacitor, eso tiene que ser igual al tiempo de conducción de los diodos por la corriente pico. Entonces de acá nosotros podríamos tranquilamente estimar el pico de corriente repetitivo sobre los rectificadores y sobre el capacitor. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema, como ya les dije, es que nuestro rectificador va a tomar de la red de 220, en vez de corriente sinusoidal, va a tomar corriente distorsionada. Eso es un problema. Pero además, el capacitor no va a tomar corriente continua, pero sí va a tomar esta corriente pulsada, que va a tener un dado valor eficaz. Y ese valor eficaz multiplicado por la resistencia al cuadrado, multiplicado por la resistencia parásita del capacitor, va a generar calor. Y estos capacitores en general son capacitores electrolíticos. Un capacitor electrolítico, su formulación requiere que adentro haya un líquido, el electrolito. Entonces ese electrolito es susceptible de evaporarse lentamente con los años o con los meses,
con el calor, ¿sí? Con la temperatura. Entonces, esta corriente eficaz, yo tengo que dimensionarla adecuadamente, o mejor dicho, tengo que elegir adecuadamente este capacitor y su resistencia equivalente serie para que esa corriente sea eficaz, sea menor que la que soporta, o mejor dicho, mayor que la que soporta eh, a ver, estoy diciendo mal. Esta corriente eficaz tiene que ser menor a la máxima soportada por el capacitor, ¿sí? Pues si no, se va a terminar rompiendo. Bien, fijémonos ahora qué especificación tiene que tener este diodo en cuanto a su tensión inversa. Bueno, acá hay que ver cuánto vale esta BD, ¿sí? Para eso tenemos que ponerle polaridad a todas las tensiones. Fíjense que la tensión ánodo-cátodo va a ser el resultado de la tensión de salida del bobinado, y ahora acá va a haber algo que va a mantener aproximadamente constante la tensión, ¿sí? ¿A qué valor? Y a una tensión parecida, un poquito menor, a la tensión pico del transformador. Entonces fíjense que ahora este diodo, cuando esté en inversa y cuando sobre el secundario transformador esté presente la tensión pico negativa, ahora entre ánodo y cátodo voy a tener la tensión pico de la sinusoide menos la tensión a la cual se cargó el capacitor. Y esto es aproximadamente dos veces la tensión pico del transformador. Esto duplica a lo que tenía que soportar el diodo cuando no había capacitor, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo presente. Y en el caso del secundario, perdón, del rectificador puente, hacemos lo mismo, ¿sí? Calculamos la tensión ánodo-cátodo y lo que vemos es que en este caso no cambió, ¿sí? Que haya capacitor o que no haya capacitor, la tensión inversa que tiene que soportar el diodo depende exclusivamente del secundario del transformador, ¿sí? Bueno, y en este caso, si hacemos el mismo cálculo, hacemos tensión de ánodo menos tensión de cátodo, queda igual que antes, ¿sí? Dos veces el pico del transformador. El otro método, yo les dije, había dos métodos, uno para estimar un rectificador, ¿sí? Para poder calcular el valor de capacitor, de Ripley y demás, el método aproximado, que es el que acabamos de ver, y el otro es un método que permite ajustar el lápiz, si se quiere. Ese es el método de Jade. El método de Jade es un método que se desarrolló hace un montón de tiempo, pero si ustedes ven en la bibliografía, incluso les mandé un manual de una empresa de semiconductores moderno. En el manual, el método que se sigue para diseñar rectificadores sigue siendo el método de Jade. Este método se desarrolló para rectificadores a válvulas de vacío, que es una cosa que vamos a ver en el módulo 2, pero también sirve para rectificadores de silicio. Y lo que permite es, digamos, el método es una resolución gráfica del circuito rectificador, ¿sí? Del circuito no lineal, donde hay un conjunto de curvas parametrizadas que nos van a permitir a nosotros seleccionar el capacitor y los diodos en función de las corrientes repetitivas, las corrientes eficaces y demás. Ahora bien, ese método tiene como hipótesis el siguiente modelo, ¿sí? ¿El modelo cuál es? Bueno, obviamente que tengo una resistencia de carga, tengo el capacitor que quiero diseñar, tengo este rectificador que puede ser doble onda,
¿cómo se llama? A ver, media onda, onda completa y una topología que se llama doblador de tensión. A ese no le vamos a dar mucha bolilla. Y por otro lado, considera que que el diodo, los diodos, tienen una determinada resistencia dinámica. Esto era más significativo en las válvulas. En los diodos esta resistencia es bastante chica. Y por otro lado, que el transformador, o lo que nosotros veamos hacia allá, digamos, hacia la línea, va a tener una resistencia equivalente. Esta resistencia, en el caso del transformador, se puede conceptualizar como la resistencia galvánica del alambre secundario y la resistencia galvánica del alambre primario reflejada por la resistencia, por la relación de transformación. A esa resistencia la vamos a llamar RS, ¿sí? RS porque bueno, está en los gráficos mencionado o nombrado con este símbolo, con esta letra. Entonces, en los gráficos, después vamos a ver el detalle de cómo funciona o cómo es el procedimiento, que está explicado en los documentos que les mandé hace un ratito. Pero bueno, eso les va a generar dudas, lo vamos a revisitar varias veces. A los gráficos hay que entrar con la relación entre esa resistencia RS que les mencionaba y nuestra resistencia de carga. Y en los gráficos van a figurar los datos necesarios para resolver rectificador de media onda, onda completa y doblador. Y por otro lado, hay otro parámetro que se va a utilizar, que es este que está acá, omega CRL, donde omega es la frecuencia de la red y C por RL es la constante de tiempo de nuestro rectificador, ¿sí? Bueno, acá hay una cita al documento que les pasé. Entonces los gráficos, no me voy a poner a analizarlos acá, pero tengan en cuenta que esta serie de gráficos son la resolución numérica del circuito real, ¿sí? Es el circuito real cuyo modelo les acabo de explicar. En consecuencia es la resolución exacta, digamos. Bueno, entonces acá fíjense que en función de la topología de rectificación, onda completa, media onda, doblador, yo tengo el porcentaje de ripple en función de omega R de carga C, ¿sí? Mientras más grande sea este número, ¿sí? Más chico, lo que significa que el capacitor es más grande, dado una R de carga fija y una omega fija, el ripple es más chiquito, ¿sí? En general esta va a ser la primera curva a la cual vamos a acudir, porque las especificaciones que vamos a tener en general van a estar dadas en términos del ripple, ¿sí? A ver. Bueno, acá como les digo, a medida que tau sobre t de red se hace grande, el ripple se hace chico, ¿sí? Inversamente a como lo veíamos antes, este eje representa tau sobre t de red. Y por otro lado, para la izquierda, tau sobre el periodo de red es chico, el ripple se hace grande. Esto, mientras más chico es el capacitor, más descarga sufre y más amplitud entre la tensión máxima y la tensión mínima tiene. Bueno, acá en este gráfico yo superpuse, fíjense que el zumbido aproximado que viene de la expresión aproximada era este número que está acá, ¿sí? Es decir, una variación con omega, que es una recta, como es, a medida que omega aumenta, este número disminuye, ¿sí? Si ustedes superponen la resolución exacta con la resolución aproximada,
queda esto que está acá, ¿sí? Esto es para un rectificador de doble onda, ¿no? Entonces fíjense que en la medida en que el capacitor sea grande, esta curva se junta con esta que está acá. Onda completa es esto que está acá, 0, 1. Esta es la relación entre resistencia de source, de fuente, y resistencia de carga. Fíjense que coincide con el caso más ideal, digamos. Y esa resolución aproximada empieza a tener mucho error en esta parte. Es decir, cuando el capacitor se hace chico y la aproximación por diente de sierra ya se hace medio tirada de los pelos, si se quiere. Esto nos da una idea de cuál es la zona en la cual nosotros podríamos utilizar la expresión aproximada. La otra curva indica cuánta tensión continua voy a tener yo con relación al pico de la sinusoide. Entonces, si nosotros revemos la expresión de nuevo, la expresión aproximada, bueno, esto está de acuerdo con el gráfico este. ¿A qué me refiero? Y que a medida que la constante de tiempo sea mucho más grande que el periodo de la red, la tensión resultante, el capacitor no se va a descargar casi nada y va a quedar cargado prácticamente al pico de la sinusoide. ¿Eso qué significa? Y que esta relación BDC a ET máximo va a ser prácticamente 1. Y eso es lo que está, digamos, esta sería la zona de la derecha, ¿no? Por otro lado, si el capacitor fuera chiquito, estaríamos prácticamente en presencia de un rectificador doble onda sin capacitor, ¿sí? Y acuérdense que la tensión media de un rectificador doble onda era 2 ET máximo sobre pi, que es el 64% de ¿cómo es? A ver. Bueno, BDC es el 64% de ET máximo. Esto está al revés. Sí. Y ese número está por acá, ¿sí? Es decir, si el capacitor se descarga mucho, voy a estar de este lado de la curva, y si se descarga poco, voy a estar de este lado de la curva. La zona de trabajo para nuestro rectificador va a estar por acá, ¿sí? Bueno, esta es la expresión aproximada. La zona de trabajo va a estar por acá, ¿sí? Para un rectificador normal. Y esta expresión aproximada, fíjense que tiene poco error en esta parte, justamente en la zona de trabajo, y tiene mucho error para capacitores chiquitos. Bueno, otro gráfico es la corriente pico repetitiva respecto de la corriente continua por los diodos. Eso nos va a ayudar a elegir los diodos. Y después está la corriente eficaz por los diodos. Y todas estas las vamos a tener que verificar.